Vamos a abordar un tema que sin duda es importante, vital, fundamental, pero además que está ligado de alguna manera con lo que decíamos antes, Carlos, es decir, cuando hablábamos de minería ilegal, en el caso de nuestro país, pero que es un tema que afecta no solamente al Perú, sino a muchos países de esta región. Estamos hablando de la criminalidad organizada. Y para ello contamos aquí en la cabina con dos invitadas. Una es chilena, Pia Green, directora de MIC LATAM Chile, investigadora, Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, periodista además de profesión. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, y también Mabel. Desde Argentina está con nosotros Ruth Landereche, directora de MIC LATAM Argentina, subsecretaria de Relaciones de la Comunidad con la Comunidad y Atención a la Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros cargos y pergaminos. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Gracias. El tema de la lucha contra la inseguridad en América Latina está ocupando muchísimo el debate, sobre todo en los últimos años. Uno de los elementos a tomar en cuenta o de los factores que nos han llevado a esta situación tiene que ver con lo ocurrido en Venezuela, sin duda. Es decir, el éxodo de un gran número de venezolanos que han salido y sobre todo de organizaciones criminales que operan desde las cárceles en Venezuela. El fenómeno Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Que luego ha derivado en una serie de otros brazos ya y que se ha combinado con prácticas que también vienen de Colombia, de pronto, ¿no? Y otros elementos que ustedes manejan muchísimo mejor. ¿Cuál, dirían ustedes, es el punto de partida para analizar y entender la situación en la que estamos en este momento? Muchísimas gracias por estar ambas y cuéntenos un poco de qué trata el trabajo de MIC LATAM, también para conocerlo mejor. Hola Mabel, hola Carlos, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, primero decir que el fenómeno delictual, la criminalidad, es algo multicausal, razón por la cual me voy a aventurar a decir alguna de las causas por donde podría venir esta criminalidad, y ciertamente una de ellas es la inmigración desregulada. No existe evidencia que relacione directamente la inmigración con la criminalidad. Claro. Ahora, cuando la inmigración es totalmente desregulada y desordenada, como es el caso de lo que ha pasado en Venezuela, al menos en la frontera chilena, lo que pasa es que entra mucha gente que no solamente va en busca de oportunidades, como es la mayoría de los casos, sino que también entra gente que trae nuevas formas de criminalidad a países que antes no lo conocían, como es el caso de Chile, que éramos simplemente un país de tránsito de criminalidad organizada. Bueno, hoy día está mucho más presente. Y esto también trae nuevas formas de crimen, y a mí me cuesta hablar de cómo estamos combatiéndolo en América Latina. Sabemos que América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, con poca población, mucho crimen, mucha violencia, mucho homicidio, la criminalidad organizada muy asociada a esto, pero han habido distintas fórmulas y eso habría que analizarlo cada uno en su mérito, considerando, por ejemplo, que está el caso de El Salvador, que ha sido bastante exitoso, pero con otras cosas que, por ejemplo, en la democracia o derechos humanos que habría que revisar. Y bueno, y nosotros en Chile, que estábamos más acostumbrados a una criminalidad mucho más relacionada a la propiedad y sin delito violento, y hoy día eso ha evolucionado a ser mucho más violenta. Entonces, es una evolución que no es una buena evolución hoy día. Claro. Tenemos un continente bastante violento, pero con soluciones todavía que podríamos obtener en ciertos países, sobre todo en materia institucional. La pandemia fue muy clave en esto, sí. Institucionalidades más débiles que habría que reforzar, y nosotros, bueno, desde MIC LATAM, yo no quiero tomarme esto, pero ahora solo para aclararle a nuestros oyentes, MIC es Misión Internacional de Ciudades Seguras. Tal cual. ¿No? Porque hemos estado hablando de MIC LATAM y no habíamos precisado justamente qué era exactamente, y que están trabajando además ahora en alianza con CID Perú. CID Perú son las siglas de las encuestas, de la empresa de encuestas. De la empresa de encuestas, claro. Así es. Correcto. Sí. Muy bien. Entonces,
Escuchamos ahora a Ruth. ¿Qué tienes que decirnos, claro, Ruth? Esto sí, que sí aprendimos entre todos, que esto tiene que ver con MIC, es que sí tenemos que trabajar todos juntos. Y esto tiene que ver la misión de Ciudades Seguras. Es trabajar en conjunto, aprender unos del otro, saber qué está pasando en la región, porque todos sabemos que lo que pasa en un lugar después va a pasar en el otro. Entonces, compartir nuestras experiencias, ver qué hacemos cada uno, como para poder ir abordando esta problemática. Esto es MIC Latam. Ahora, ¿qué estrategias comunes pueden aplicarse en la región que está siendo afectada evidentemente por el tema de la criminalidad? Ustedes hablaban de que hay un incremento de las organizaciones criminales, sobre todo, ¿cierto? Claro, no hay una relación directa, diríamos, con la migración, pero son temas comunes. ¿Cuáles son las propuestas que se pueden trabajar a nivel de región para tratar de, si no desaparecer, al menos reducir los índices de esta criminalidad, de esta inseguridad que tanto nos agobia? Lo que sí les voy a pedir es que nos esperen un minutito nada más, porque tenemos que ir con la pausa y regresamos para la respuesta respectiva. Vamos a la pausa y seguimos en Ampliación de Noticias. Bueno, retornamos a Ampliación de Noticias. Mávila Huertas y Carlos Villarreal con ustedes. 9:20 de la mañana estamos conversando con Pia Green Merson, directora de MIC Latam Chile, investigadora del Centro de Estudio de Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, periodista de profesión y además con formación especializada en España, Estados Unidos y Chile, y también Ruth Landerreche, directora de MIC Latam, subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que recordarles, amigos, que la Misión Internacional de Ciudades Seguras, MIC Latam, en alianza con CID Perú, encuestadora, ha convocado a los medios a una conferencia internacional porque el día de hoy en el Hotel Country Club se van a reunir autoridades locales, especialistas internacionales, representantes del sector privado, para la premiación, evento de reconocimiento a las municipalidades líderes en seguridad ciudadana, prevención del delito e innovación urbana en Perú y Latinoamérica, los Safe City Awards 2025. Bueno, yo les había planteado la interrogante sobre qué estrategias comunes podemos desarrollar a nivel de la región, porque el tema de la criminalidad, la delincuencia, la inseguridad es un tema común, justamente, ¿cierto? Y esto a raíz también de varios factores, entre los que se puede incluir la migración de extranjeros. Sí, fundamental es esto de que hablábamos de compartir información, investigaciones en común. Creo que eso es lo principal en estos casos, ¿no, Pía? Sí, totalmente. La delincuencia y la criminalidad no tiene fronteras. Entonces, si uno dice que no pasa de una comuna, de una región, bueno, de un país tampoco. Razón por la cual es fundamental que nosotros tengamos no solamente diplomacia y cooperación internacional, sino también intercambio de información, tanto preventiva como reactiva también. Una de las cosas que hablábamos fuera de cámara con Mávila es el tema de las cárceles. Los grupos criminales organizados hoy día presentes en Chile y en Latinoamérica, la mayoría de ellos se han formado dentro de las cárceles. Y la crisis carcelaria que estamos viviendo en todos nuestros países, que se vio muy patente en Ecuador, la estamos viviendo en toda América Latina. Si nosotros no compartimos información de inteligencia carcelaria, prontamente vamos a ver una coordinación entre estas organizaciones criminales que va a llegar mucho más lejos de lo que hoy día estamos viviendo. Perdón, no solamente se han originado, siguen operando de las cárceles. Absolutamente. Las cárceles hoy día, al menos el sistema carcelario chileno, ayer en Chile se desbarató una banda de 66 personas, de las cuales 44 pertenecían a policía penitenciaria. O sea, 44 gendarmes, nosotros le llamamos gendarmes a la policía penitenciaria, eran personas que cobraban y que habían juntado una gran cantidad de dinero vendiendo servicios dentro de las cárceles. Entonces, esto te habla de corrupción dentro del sistema carcelario, además de no estar cumpliendo las funciones para las cuales fue hecha. Entonces, cuando tú no tienes el control de las cárceles, se hace muy complejo parar el círculo de la violencia y de la delincuencia. En ese sentido, ¿qué relación notan ustedes entre los delitos y sobre todo el alto nivel de desconfianza que hay en las instituciones?
públicas, en este caso las instituciones penitenciarias y los que mantienen el orden público. Sí, lamentablemente el tema de la desconfianza se da también porque la gente siente que el Estado no la está protegiendo. Entonces siente, no estás previniendo los delitos, posteriormente no estás haciendo una buena persecución. Si logras esa buena persecución y logras una sanción, estas personas siguen cometiendo delitos dentro de las cárceles. Entonces esa confianza institucional se va quebrantando mucho porque están habiendo impunidad dentro del sistema penal de los países. Pero esto se ve mucho más agravado cuando se ve la corrupción. Y lamentablemente la corrupción la vamos a ver cada vez más porque es una de las cosas fundamentales de las cuales se alimenta y requiere la criminalidad organizada. Ese es el principal. Tú primero vas a ver violencia en las disputas territoriales, pero una vez que ya haya una instalación, nosotros en Chile estamos en esa etapa de la disputa territorial, pasando a la segunda etapa, que ya es un poco de pacificación, cuando tú dices, mira, ¿sabes que están bajando los delitos? Ah, mira, qué bien lo estamos haciendo. Ojo, acá lo que puede estar pasando no es que estés bajando porque lo estamos haciendo bien, sino porque se está institucionalizando, porque están negociando entre las bandas y peor aún con el Estado. Claro, yo quería preguntarle a Ruth, porque el premio, la premiación en la que ustedes están participando, el reconocimiento a las ciudades seguras, por ejemplo, pasa por algunos parámetros que han sido evaluados, ¿correcto? Prevención del delito, innovación tecnológica, transformación digital. Se ha otorgado o se otorgará premios especiales por contribución a la seguridad ciudadana, programa de recuperación y transformación social. Pero esto desde la gestión de la localidad, de la administración. No estamos hablando de plan del gobierno central, sino cómo a través de la comuna, en este caso en el Perú, trabajamos de municipalidades, ¿no? También se puede hacer frente a la inseguridad. La experiencia favorable, digamos, ejemplos en los que se haya podido hacer algo finalmente desde un municipio, desde una comuna. ¿Cómo nos contarías tú alguna experiencia que sirva para ser replicada o tomada en cuenta? Desde todos los lugares del Estado, digo que tenemos la posibilidad de hacer algo. Nosotros en Buenos Aires somos una ciudad autónoma a diferencia de acá de los municipios, entonces tenemos un poco más de facultades de acá. Hoy en los premios tenemos 20 propuestas, son 20 municipios los que presentaron su propuesta, hay 8 ganadores que vamos a mencionar, muchos tienen que ver con innovación en tecnología, cámaras, hay unos centros de monitoreo muy interesantes acá en distintos municipios. Participación ciudadana creo que es un eje que también es muy importante, digo, porque al fin y al cabo el municipio es el que tiene el contacto directo con el vecino, digo, la seguridad depende del Estado, pero el municipio es el que tiene el contacto directo del vecino, el que recibe al vecino, entonces por eso yo creo que hay un compromiso muy grande de todos los municipios para trabajar por la seguridad, porque ellos son los que escuchan lo que está pasando y son los que al fin y al cabo reciben el reclamo a la orden del día, todo el tiempo. Y dentro de estos ejes, si tuvieran que mencionarnos algún ejemplo, por ejemplo, que podamos compartir de pronto, ¿qué les viene a la mente? Bueno, principalmente la innovación tecnológica, como decía Ruth, es una cosa muy importante porque hoy día, si bien existen buenas prácticas basadas en evidencia, como por ejemplo la participación ciudadana, que al hacer, por ejemplo, cosas comunitarias, es muy importante y la política pública, cuando tú la haces desde la ciudadanía, es mucho más costo efectiva y sostenible en el tiempo. Hoy día, llevarla con innovación tecnológica es fundamental si es que uno quiere avanzar en esto, porque lo hablábamos también, el tema de las organizaciones criminales también avanzan mucho en materia tecnológica. Claro. Y hoy día la capacidad de información que se tiene es muy grande. Por lo tanto, el Estado, y acá, aunque sea de un municipio, el hecho de poder reunir esta información y poder actuar preventivamente y eventualmente reaccionar frente a los delitos es muy importante. Por lo tanto, innovación tecnológica es una de las cosas que nosotros consideramos dentro de estos premios
premio para ciudades seguras y hemos visto otras ciudades como por ejemplo Buenos Aires, que tiene el avance muy tecnológico, que es algo que se apoya desde el Estado. Por ejemplo, digamos, ese avance tecnológico se materializa a través de qué? Porque aquí, por ejemplo, cuando uno habla de tecnología te dicen, ok, tenemos cámaras inteligentes, no lo sé, o cámaras que son capaces de identificar, con digamos, inteligencia artificial algún tipo de patrón, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, destacarías que... Nosotros tenemos un centro de monitoreo muy grande con mucha tecnología, pero además tenemos algo que para mí es algo fundamental en la atención a la emergencia, es el geoposicionamiento de los recursos. Nosotros, todos los recursos que componen el Sistema Integral de Seguridad está geoposicionado. Entonces, en todo momento nosotros sabemos dónde está cada uno del personal de seguridad. Entonces, cualquier cosa que sucede, nosotros sabemos a la persona exacta que está al lado de lo que está sucediendo. Eso hace que la emergencia se atienda de manera urgente. Claro. Te facilita muchísimo la atención, acorta tiempos, digo. Eso es algo fundamental y algo innovador. Digo, monitoreo tenemos muchas ciudades y van avanzando todas las ciudades en ese camino. La inteligencia artificial usada en el monitoreo también, pero esto del geoposicionamiento no es algo tan común y la verdad que es algo muy útil para nosotros. Pía, quería aprovechar la oportunidad para consultarle sobre la expectativa que hay en Chile con relación a las propuestas planteadas por el presidente electo, el señor Kast, con relación a la lucha contra la inseguridad, que creo que ha sido, diríamos, el punto principal de las propuestas, no solamente de Kast, sino de todos los candidatos. Pero ya se decidió la elección y él ha hecho mucho énfasis también en el tema de la migración, ¿cierto? Como desencadenante de esta violencia delincuencial. ¿Qué se espera del gobierno de Kast? ¿Qué expectativas hay en torno a lo propuesto por él? Bueno, las expectativas están muy altas. Hay que poner en contexto de que en Chile, desde el regreso a la democracia, en 1990, hasta hoy, la delincuencia ha sido la primera prioridad de las personas o dentro de las primeras tres. El último tiempo esto se ha posicionado con narcotráfico y con violencia ya como la primera prioridad. Razón por la cual fue una de las, es uno de los temas de campaña y fue probablemente el eje central sobre el cual el presidente electo hizo su campaña. Él ha tenido una mirada más de mano dura, de meter a la delincuente a la cárcel, hacer segmentación en las cárceles y también el tema de la inmigración irregular. El problema de esto, bueno, son varios problemas porque es un tema muy complejo la inseguridad, pero primero nosotros tenemos una frontera muy permeable y esa frontera es imposible de controlar. O sea, nosotros podemos hacer todo lo posible, pero lograr un control total es muy difícil. Entonces vamos a tener que encontrar la fórmula para lograr lo más posible con tecnología y con inteligencia de lograr que no haya inmigración irregular. Habla de la frontera con Perú. Con Perú y con Bolivia. Okay. Toda la frontera, la permeabilidad de la frontera de la macrozona norte. Pero lamentablemente cuando entra la gente al país y tú, en el caso de que, bueno, tienes una buena captación de quiénes son las personas que pudieran cometer delitos, pero una vez que tú los tienes, lo que hay una gran promesa, por decirlo así, es de devolver a la gente a sus países. Y eso burocráticamente es complejo, pero si pudiéramos solucionar, que yo creo que el presidente electo tiene todas las facultades y tiene todas las posibilidades de hacerlo, tenemos que hacerlo con diplomacia. Y en este minuto tenemos un problema porque hay países en la región que no están colaborando en este tema. Entonces, mientras nosotros no tengamos un sistema de cooperación internacional en donde todos estemos de acuerdo cómo vamos a manejar el tema de criminalidad organizada, que no le veamos la gravedad que este tiene y que seamos capaces de controlarlo en conjunto, es decir, que nosotros podamos sacar a la gente de nuestro país que comete delito y que sus países de origen los reciban, los encarcelen, los enjuicien y los metan presos, bueno, nosotros no vamos a poder conseguir... ¿Es viable la posibilidad de un corredor humanitario, cree usted, para que los extranjeros ilegales en Chile puedan retornar a sus países de origen a través del Perú? ¿Lo ve posible? Ese es un tema importante, pero yo las políticas humanitarias migratorias se las dejaría a los expertos en migración. Inmigración no es mi tema de expertise y yo no quiero relacionar la inmigración a la delincuencia. Sí, el delincuente inmigrante va a tener que cumplir con la ley tanto como el chileno migrante o como como el chileno delincuente o como cualquier otro. Ahora, si hay un migrante que entra a Chile y que no comete ni un delito, bueno, eso es otro tema migratorio y ahí vamos a tener que ver cómo lo solucionan las autoridades migratorias. Pero cuando estamos hablando de delincuencia, vamos a en Chile
Chile, y el presidente electo lo ha dicho en reiteradas oportunidades, vamos a hacer aplicar la ley y vamos a esperar que todos los países cooperen con eso. Claro, lo último, muy concreto. Usted decía que hay países que no cooperaban, pero en el caso del Perú no es así, tengo entendido, porque ahí además ya hay una comisión, ¿no?, bilateral que está analizando toda esta posibilidad de llegar a una solución en el tema de la migración. Absolutamente. No me refería al Perú, me refería particularmente a Venezuela, con quien hemos tenido dificultades diplomáticas el último tiempo en este tema. No, con el Perú estamos avanzando y esperamos que las relaciones se sigan estrechando durante este próximo gobierno. Yo quería simplemente, porque creo que ya el tiempo nos está ganando, pedirle a Ruth, usted ha estudiado en El Salvador, ¿correcto? No, en la Universidad del Salvador. En la Universidad del Salvador. En Buenos Aires. Bien, pero quería preguntarles por el modelo Bukele, que se ha convertido en una suerte así ¿no?, de pronto de paradigma, y la gente dice, sí, hay que aplicar la mano dura. ¿Es la mano dura al estilo Bukele la solución para la delincuencia? Particularmente creo que no. Nosotros en Buenos Aires no podríamos aplicar ese modelo, no somos una ciudad que pueda aplicar ese modelo. Creo que sirvió, pero digo, ¿a costa de qué? Digo, es pensar si estamos dispuestos a llegar a eso. Entiendo que en Argentina no está ese criterio, no. Claro, pero lo que en la región creo que son pocos, estamos de acuerdo con Pía, que son pocos los países que se atreverían, a esto. Claro, digamos, por los cuestionamientos que hay en materia de derechos humanos y porque ahora hemos visto el señor Bukele ha cambiado, ahora se puede reelegir, en fin. El gobierno autoritario es de pronto un arma de doble filo. La mano dura se convierte en un arma de doble filo para la democracia. Pero es interesante una reflexión que hacíamos también durante el corte, y es que ahí donde el Estado no llega, por ejemplo, llegan otras posibilidades. Llegó el narcotráfico en su momento, llega el crimen organizado también como una alternativa incluso de trabajo para gente que no tiene trabajo y que de pronto dice, bueno, ok, hay una organización criminal que me ofrece tanto dinero por prepararme y convertirme en un sicario. Ese sí es un problema. Es un problema muy grande, por eso es importante un Estado fuerte. Creemos en los países de la región, Argentina, Chile, creemos en un Estado fuerte, entiendo. Por eso no podríamos, un Estado fuerte que contenga y que esté para los que lo necesitan, para que no lleguen otros a ocupar este lugar que, como hablábamos. Muy bien, muchísimas gracias a ambas por estar con nosotros. Vamos a estar atentos al reconocimiento que van a hacer, a los resultados del estudio también, que servirá sobre todo para trabajar de manera conjunta, porque queda claro que no es un problema de Perú, que no es un problema de Argentina, que no es un problema de Chile, es un problema, por lo pronto, lo podemos reconocer como sudamericano o latinoamericano, por lo pronto. Para no hablar de repente incluso de extender eso, porque el dinero de las mafias también se va a otros países y genera otro tipo de problemas. Así que estamos ante un reto global prácticamente. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted. Gracias.